¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Hoy con varios temas para hablar con ustedes, empezando la jornada con el Registro Nacional de Pagarés, la cuenta única, entre otros temas que tienen mucho que ver con todo el flagelo, el maltrato que sufren las personas. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo para la audiencia. Y sí, realmente es un tema, aunque aparente y es un tema económico, pero un impacto social tan grande. Y realmente tomar en serio y darle ese cariz de legalidad y sobre todo de resguardo y de derechos. El abuso de que ocurrieron y que siguen ocurriendo es lo que, bueno, que a través de una ley que se pueda tener esas garantías, que finalmente eso es lo que queremos. Yo creo que todo el mundo quiere pagar su cuenta de lo que es, pero más de eso cuando pasa y ya es como una estafa, bueno, ahí cambia la cosa, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el ciudadano, con la protección al ciudadano? Es lo que estaremos hablando ya en instantes con el diputado nacional José Rodríguez. Y más adelante, Gloria, te vas al rally a Itapúa. Y yo creo que sí, vamos a ver con qué agencia vamos también. ¿Hiciste reservas? Y creo que ya ¿Tenés tenemos que hacer. camping, glamping, hotel, Y yo creo que sí, para tener la experiencia. vuelos internacionales que van a haber para Encarnación también? ¿Internos también? Por supuesto, vamos a ok. estar viendo ya en instantes también con André Gayol, es amigo de la casa, ¿te acordás de Stay PY, que ahora se convirtió en Huela? Nos estará hablando sobre el sistema de reservas, cómo está funcionando para el rally del Paraguay. Y más adelante también estaremos hablando con el flamante embajador paraguayo en la República de Turquía. Anteriormente se le decía Turquía, hoy se llama Turquía. Nos estará acompañando para hablar de lo que se proyecta en las relaciones bilaterales entre nuestro país y lo que fue alguna vez el Imperio Otomano. Porque ya está ahora mismo con nosotros el diputado nacional José Rodríguez. Diputado, gracias por estar aquí. Sé que está con miles de cosas, pero qué interesante este tema del Registro Nacional de Pagarés. Se habló mucho de los pagarés, vimos historias, estamos acompañando casos de personas realmente bastante penosas que sufren con el tema de los pagarés. Lastimosamente, nuestra gente está sufriendo por todo el tema de la mafia de los pagarés. Muchísimas gracias por invitarme, César, Gloria, a toda la audiencia de Tribuna que nos está viendo. Muy contento de estar acá y asimismo hemos presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para poder plantear el Registro Nacional de Pagaré, un sistema informático que dependa de la Corte Suprema de Justicia, donde todas las operaciones en este caso de los pagarés y otros títulos de crédito puedan digitalizarse y que la Corte Suprema de Justicia esté a cargo. En ese interín, justamente, con todo este problema y este flagelo, la Corte también, a través del Senado de la Nación, planteó un proyecto también de ley que fue y que ya tiene media sanción, donde ellos planteaban que los pagarés físicos se depositen en los juzgados. Y ahí también, por una cuestión de falta de comunicación, el Ministerio de Industria y Comercio, en una audiencia pública, ellos dijeron que también tenían ya una ley de 2021 para digitalizar todos los documentos, los títulos de crédito. Entonces, ayer se tenía que tratar el registro nacional en la Cámara de Diputados, pero hablando con el Poder Ejecutivo, hablando con el Poder Legislativo y Judicial, con los ministros de la Corte, planteamos posponer para hacer una mesa en conjunto y sacar solamente un texto, una ley, donde podamos salvaguardar todos los artículos de las cuestiones físicas, o sea, los documentos físicos que van a ser entregados en los juzgados y también de la digitalización de los documentos. Esto, por ejemplo, o sea, significa, por ejemplo, cuando uno firma un pagaré, o sea, ¿cuál va a ser el proceso según lo que ustedes están viendo para tener una garantía? Porque a veces yo puedo retirar mi pagaré, que ya me ponen inclusive de que está pagado, pero después él trae una copia y ahí es un interminable, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ese registro para tener garantía? Yo como prestamista, sobre todo, y por el otro lado también voy a garantía al que presta. Sí, lo que queremos justamente evitar es que caiga el comercio y la microeconomía. Nosotros queremos que sigan trabajando tanto acreedores como deudores, porque uno, si es que no presta dinero, no va a poder tener sus cosas, no va a poder invertir. Eso no queremos que pase. Entonces, por eso
la mesa de trabajo, yo creo que en 15 o 22 días más vamos a ya tener el texto completo. Vamos a utilizar la digitalización de lo que tiene el Ministerio de Industria, más artículos nuestros y lo que planteó la Corte y lo que me decías, Gloria, cómo ocurrió esto. Sí. Ocurrió esto lastimosamente porque con auxiliares de justicia en contubernio con grandes casas de crédito, inclusive muchísimas víctimas no tuvieron el derecho a la defensa. No, algunos de repente hicieron operaciones años anteriores y ni siquiera le llegaba la notificación y se ejecutaban más de una vez los pagarés en este caso, en diferentes juzgados, no solamente de capital, sino a nivel nacional. Hoy hay procesos judiciales de ujieres, de secretarios, de jueces, también en el jurado de enjuiciamiento de magistrados hay algunas situaciones y lo que queremos evitar que solamente se ejecute lo que corresponde, porque como bien decías hace rato, la gente quiere pagar su deuda, pero quiere pagar la deuda que corresponde. Y lo que estamos tratando de hacer con la Corte, con el Ministerio de Industria que tiene la digitalización de los documentos y nosotros, los diputados y senadores desde el Congreso, es sacar un texto para que haya una digitalización de los documentos y no se puedan ejecutar más de 2 veces. Y también la Corte que plantea que lo que son documentos físicos se queden en el juzgado como en un resguardo, en un depósito, hasta que termine el juicio. Si existe un pago parcial, el juez va a hacer la ejecución por el pago parcial. Si existe el pago total, obviamente el juez va a finiquitar el juicio y se termina el juicio y se le cobra una sola vez a la gente que prestó o que hizo la operación. Diputado, hasta hoy lo que entendemos es que es como que el pagaré es libre. O sea, cada uno hace como quiere y cobra como quiere y reitera como quiere. ¿Sería eso cómo funciona? O sea, es como que no hay un registro, no es lo mismo que una factura. Yo emito una factura y hay un control si es que es legal, realmente llega a venir. Pero sin embargo, el pagaré no. No, el pagaré lastimosamente, inclusive con informe de auditoría de la Corte Suprema de Justicia, en muchísimos casos inclusive algunos no tenían fecha, algunos la firma no era legible, los montos, inclusive algunas denuncias de que le ejecutaron ya 2 o 3 veces a las víctimas. Entonces, con esto yo creo que vamos a resolver todo el problema de este caso, ¿verdad? De la mafia de los pagarés. Sí. Gloria, porque más que uno pasa por esto, ¿verdad? O sea, que entendemos que a veces uno hace un crédito, no sabe qué va a pasar con eso, ¿verdad? No sabes quién, en manos de quién finalmente va a terminar, porque a veces incluso se comercializa con el pagaré. O sea, que vos hiciste un pagaré con César Palacios, pero después Araceli Villalba te termina diciendo, tengo un pagaré tuyo, ¿verdad? Y otras cosas también. Yo creo que nosotros también tenemos que ser más precavidos. Si no tiene fecha, montos, tampoco hay que firmar, porque habrán visto también casos como ese, ¿no? Que no tiene fecha, no tiene monto, pero está tu firma y todo lo demás, diputado. Sí, yo también aprovecho para decirle a la ciudadanía que tiene que atender bien el tema de los pagarés en blanco. Sí. Porque nos explicaba el profesor de Derecho Civil, el ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, es muy difícil que una persona, si es que firma un documento en blanco, es muy difícil para poder anular el juicio después. Porque uno justamente reconoce la carga de su obligación firmando esos documentos. O sea que la gente tiene que atender y no firmar documentos en blanco. Yo eso hoy le quiero decir a la ciudadanía que tenga monto y que tenga por sobre todo fecha y que tenga también el interés, que es el interés adecuado, que no caigan también en casos de usura. Yo creo que estamos muy avanzados. Hablamos nosotros con el presidente de la República, él está muy preocupado por la situación, puso a cargo todo su gabinete, también su ministro asesor jurídico. Estamos hablando con el ministro de Industria y Comercio y los ministros de la Corte, que son el doctor Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, que son justamente los que están llevando a cabo este tema de este proyecto de ley. Y nosotros vamos a hacer todas las modificaciones en un texto, Dios mediante,
aprobamos en la Cámara de Diputados y va a volver al Senado para que se ratifique, porque justamente es de consenso para que no haya ningún problema después de poder ejecutar en la parte jurídica. ¿Cómo empieza esto, diputado? Porque vimos por ejemplo, que salieron varias denuncias. Le leí al ex juez, creo que es juez electoral, Jorge Rolando Luna, también haciendo denuncias, y encontramos casos de personas que realmente impresionante cómo se enriquecieron o cómo alevosamente contaron sus niveles de vida siendo ujieres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente eso también no es una inocentada. O sea, estas personas deberían haberse cuidado, porque creo que en esas exhibiciones de opulencia revelaron las condiciones de vida que estabas viviendo mediante la usura. Sí, vimos que el doctor, inclusive yo le felicito al doctor Jorge Rolando Luna, porque él justamente fue uno de los que denunciaron, ¿verdad?, a través de las redes sociales, ¿verdad? Y ahí tomó eco público esto y empezaron las investigaciones. Hubieron funcionarios que ganaban un poquitito más del sueldo mínimo, y yo creo que no quiero yo prejuzgar la vida de la gente, ¿verdad? Pero llamaba mucho la atención esto. Entonces se hicieron las investigaciones, inclusive hubieron denuncias en la Contraloría, en la Corte. Algunos rápidamente renunciaron a sus lugares de trabajo, que en el Palacio de Justicia, en la Corte, renunciaron, pensaron que no se iba a hacer ninguna investigación. Luego ya el Ministerio Público empezó con las investigaciones. En el caso de los magistrados también hay ya acusaciones, inclusive en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. No estoy diciendo con esto que son culpables o inocentes, sino se están haciendo todas las investigaciones para ver en qué fallaron estos funcionarios también y tratar de resolver. Hay, por ejemplo, también una comisión de investigación en el Senado que inclusive hicieron audiencias públicas con las víctimas. Hay casos donde 5 veces se le ejecutaron pagaré a las personas. Entonces es muy grave. Nosotros también con el Registro Nacional, con el planteamiento del proyecto, le hicimos una audiencia pública. Algunos sectores estaban preocupados, por el registro, porque lo que yo planteaba justamente era que se digitalice la operación entre acreedor y deudor con el monto, con la fecha y con la tasa. Y yo creo que ahí viene el problema, porque hay gente que no quiere poner la tasa de interés, y el Banco Central tiene estipulado la tasa de interés legal para que trabajen las casas de crédito, las financieras y los bancos. Pero hay gente, por ejemplo, en los mercados, donde te quieren prestar en un porcentaje por día, y sí, por día a lo mejor no le afecta a la gente en el sentido de que la cantidad del capital es poco, pero si hace mensualmente el porcentaje es una usura total. Entonces yo quería justamente digitalizar, y por suerte, gracias al proyecto que presentamos con el diputado Rodrigo Blanco y la diputada Rocío Abed y otros colegas, esto pudimos prácticamente ya darle celeridad, y entonces logramos esta mesa de trabajo que vamos a iniciar seguramente la otra semana con la Corte y el Ministerio de Industria y Comercio. Nos ponemos todos de acuerdo. Acá no hay ningún interés personal mío. Yo quiero que esto que haya transparencia y que la gente pague su cuenta, pero pague solamente lo que corresponde. ¿Pudieron ustedes por lo menos ver de qué monto estamos hablando de toda esta estafa? Porque fue realmente una estafa grande, o no, ni siquiera se puede calcular. Yo creo que no se puede trazar prácticamente, no hay una trazabilidad, una contabilidad, porque esto es un negocio de hace mucho tiempo. Inclusive el Ministerio Público allanó un local, una casa de crédito, donde aproximadamente habían 10.000 expedientes. Nosotros también planteamos con otro diputado la creación de más juzgados de capital para que justamente haya más funcionarios y más gestión dentro de los juzgados de paz de capital. Acá todo este problema ocurrió. Anteriormente los juzgados civiles de primera instancia manejaban un monto, los de paz letrada manejaban un monto, y los de juzgado de paz manejaban un monto. Pero cuando se eliminaron los juzgados de paz letrada,
fueron todos los juzgados de paz. Sí. Entonces colapsó el sistema, todo el mundo ya presentaba y no tenían ujieres, no tenían secretarios, no tenían los mecanismos también y excesiva mora judicial. Entonces ahí lastimosamente ocurrió este tema de la mafia de los pagarés, que lastimosamente mucha gente a mí me llama y me visita, y estamos tratando también de ayudarle con la Defensoría del Pueblo, con la Defensoría Pública, para ver dónde está su documento, para ver dónde está su juicio. Inclusive algunos son nulos porque se violó el principio de la legítima defensa. O sea que va a tener arista. Lo primero ahora es la persona que tener una garantía, ¿no? Con esta ley. Eso es lo que es el punto central. Lo que buscamos con esta ley es justamente que primero físicamente se depositen en los juzgados y también digitalizar. La mayor parte es la digitalización. Queremos que se digitalicen los documentos. Yo creo que ya hay bancos que están haciendo el pagaré electrónico, pero también tenemos que tener normativa para que después los jueces puedan ejecutar. Si no hay normativa, pues tampoco pueden tener herramientas jurídicas para llevar adelante el proceso. Diputado, ¿podemos asegurarle a la ciudadanía que tenga esperanza para esas personas que fueron estafadas, que sufrieron, que pagaron más o que perdieron sus casas? Que siguen pagando o también. que siguen pagando, de que hay esperanza en ese sentido. Hay esperanza, y yo también, las puertas de mi oficina están abiertas, porque la gente que fue estafada tiene que recuperar su dinero. Yo voy a hablar con el defensor público, porque tenemos también nosotros defensorías públicas en el ámbito civil. Hay que plantear los daños y perjuicios, o hay que plantear las cuestiones de repetición de pago, y la gente que fue cobrada injustamente, ellos tienen que recuperar su dinero. Vamos a tener una reunión con el defensor público y vamos a ver que las víctimas se vayan también y le hagan los escritos para que ellos puedan recuperar su dinero. ¿Qué es lo que Yo creo que esto es lo más importante realmente, porque el que ya pagó, el que sufrió, el que perdió su casa, es lo que dice el diputado, los que fueron estafados tienen que recuperar su dinero. Esa me parece una palabra de aliento para esas personas víctimas, para esos que pagaron más de una vez, que volvieron a pagar y que, bueno, que perdieron un control incluso, Gloria, diputado. Y justamente estaba también yo analizando una cuestión, porque ahora en todos los ministerios, en cuestiones también que van a la parte privada, hacen firmar la autorización del descuento. Entonces, la ley dice que el 25% nomás te puedes descontar, o hasta el 50% cuando es una cuestión retroactiva de la parte de alimentos. De prestación. De prestaciones de alimentos. Entonces, lo que yo estaba planteando también con otro colega, todavía no presenté, es justamente la prohibición de que los funcionarios o trabajadores puedan autorizar el descuento de su salario, primero por una cuestión de ahorro, o sea, de educación financiera. De repente uno se queda inclusive en situación de pobreza, extrema pobreza, porque uno está embarrado con cuentas y autoriza el descuento de casi todo su salario y ya ni siquiera tiene para sus alimentos. Sí. Entonces, estoy viendo eso, analizando, para poder blindar esa cuestión jurídica de que sí o sí las instituciones, en este caso los administradores, que procedan a más del 50% de los descuentos, tengan también una sanción. Claro, voy a ver eso en esta semana. Perfecto. Bueno, realmente qué alentador, porque estoy seguro que para esas personas que perdieron todo, que estaban por perder o que estaban ahí en la picota, escuchar de que hay un proyecto, que hay un interés, de que hay una convocatoria y la conformación de una mesa de trabajo es alentador, porque les da la esperanza, diputados, de manera que agradecemos su tiempo, su presencia, y vamos a seguir con este tema, Gloria. No, totalmente. Y sobre todo, como vos decís, es la esperanza, diputada, de escuchar un poco lo que la gente quiere o necesita respuesta y organizarse. Mil gracias por el espacio. No sé si hay algún otro tema, estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias. Tenemos muchos proyectos de ley que vamos a ir presentando. Ojalá que sean de este tipo y que sigamos recibiéndolo aquí para hablar, diputado, justamente José Rodríguez, diputado nacional por Capital, que nos hablaba. Había varios temas para hablar, pero se nos fue el tiempo y nos quedamos hablando de este tema que es absolutamente de interés humano, de interés general para la ciudadanía, fundamentalmente para aquellas personas que perdieron o que están perdiendo sus viviendas, sus ahorros, sus recursos o incluso el control
de sus finanzas, de manera que es sumamente importante esta promesa que nos hace el diputado, que los que fueron estafados tienen que recuperar su dinero. Vamos a una pausa, al instante seguimos con más Tribuna.